te bendiga. La paz del eterno Dios sea con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta tu plataforma Radio Retorno TV. Y es para nosotros más que una bendición que tú seas parte de nosotros y nosotros seamos parte de ustedes. Así que en este hermoso día te honramos y te bendecimos de parte del Señor y te enviamos un caluroso saludo de parte de nuestra familia Radio Retorno. Y es una bendición pues que tú estés conectados ahí para que seas bendecida con esa palabra que Dios trae. Como siempre, Dios envía un hombre o una mujer con una palabra de cambio, de restauración y de transformación. Esta vez ha enviado una joven la cual se ha depositado en la mano del Señor y Dios está haciendo cosas extraordinarias a través de ella. Ella puede presentarse a la audiencia de Radio Retorno TV. Que Dios les bendiga de una manera especial a cada uno de ustedes, nuestros aquellos que están viéndonos en este momento. Esperamos que el contenido que vamos a crear en esta hora sea de bendición para cada uno de ustedes. Mi nombre es Paulina Cabrera, para servirles, de verdad que sí. Amén, gloria al Señor. Paulina, es una bendición que esté aquí con nosotros. Amén. Este es nuestro espacio, Conociendo la Verdad. Es decir, que aquí se habla la verdad y la verdad es Cristo. Así que en este día preste atención a lo que Dios ha de hablar a nuestra vida. Vamos. Amén, amén y amén. Vamos al libro de Gálatas en su capítulo 5, a la altura del verso 22 hasta el 23, amén, hablando del fruto del Espíritu. Y la palabra del Señor será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Amén. Que el Señor bendiga a cada una de sus vidas a través de esta palabra. En este día vamos a estar hablando de lo que es la depresión, y tal vez muchos de los que nos están escuchando a partir de este momento se preguntarán: ¿por qué lees en Gálatas 5 hablando de frutos del Espíritu? Sí, que no combina. Sí, realmente. Entonces, vamos a hablar de la depresión. Amén. Aunque en cierto punto ustedes sientan que no combine, ya más adelante vamos a poder ver por qué estamos mencionando los frutos del Espíritu. Mira, la depresión, Pastor Samuel, es un estado emocional y es verdaderamente una enfermedad. Aunque muchas de las personas quizás digan: no tiene depresión, eso no es una enfermedad real, eso es algo solamente de tu mente, eso es algo que tú creas en tus pensamientos, y realmente sí. La depresión es producida por tus emociones y por tus pensamientos. Así es. Y lo que realmente predomina son los pensamientos. Así es. Porque ya cuando tú creas cierta emoción dentro de ti y permites que esto llene tu mente y la nuble de todo esto, ahí es donde viene produciéndose la depresión. Y como decía, tal vez no sea coherente que yo hable de frutos del Espíritu cuando estamos hablando de depresión. Y una de las causas de la depresión es que nosotros somos descendientes de Adán. Sí. Y Adán, en su desolación, cuando fue echado del huerto del Edén, podríamos decir que desde ahí nosotros venimos encadenando ciertas cosas, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, a partir de ahí es que nosotros estamos alejados de Dios. Y lo que yo te quiero decir en este día es que para nosotros tratar la depresión, lo número uno que tenemos que buscar es de Dios. Pero no solamente buscar de Dios, sino también buscar de su Espíritu. Así es. Porque tal vez yo pueda venir aquí y decir que si tú dejas de pensar en ciertas cosas, que si comienzas a distraerte, que esto y que lo otro, tú podrás tal vez sentirte mejor. Pero hay algo que se llama la hipocondría, que esto es una causa de la depresión. Esto consiste en que las personas se sienten enfermos sin realmente estarlo, y pueden llegar a sentir síntomas en su estado físico sin realmente estar enfermos, y esto lo lleva a ellos excusarse cuando los llaman a distraerse, llevan a excusarse que no, que me siento mal físicamente, pero no es realmente físicamente que se sienten mal. Esto ya es una manifestación de sus emociones, de sus pensamientos, de su apatía, porque esto es lo que realmente la depresión produce. La depresión produce tristeza, produce apatía, la depresión produce un sinnúmero de cosas, y esto es algo que nosotros debemos reconocer, que si nosotros no nos ponemos donde realmente tenemos que estar, nosotros podemos ser atraídos por lo que es la depresión. El ser humano como tal debe estar en movimiento, debe estar haciendo cosas para no caer en depresión, porque llega un momento donde tú te sientes inservible.
donde tú entiendes que si tú no estás en función de algo, que si tú no eres efectivo en una obra, que si tú no estás llevando algo a cabo, entonces tú no sirves para nada en esta vida. Pero también hay otra cosa que acontece, que cuando nosotros estamos haciendo algo y muchas veces no nos resulta como nosotros queremos que resulte, entonces nosotros entendemos que de qué vale. Ahí es donde nosotros entramos entonces en una catástrofe mental, donde nosotros entendemos que todo lo que hacemos no nos lleva a nada. Y ahí es donde nosotros nos excusamos con el de qué vale y nos quedamos estancados. Sí. Ahora bien, para una persona no creyente, abandonar lo que es la depresión, yo les recomiendo primero que nada aceptar a Cristo. Sí. Y luego buscar de lo que es Espíritu Santo, comenzar a confesar delante de Dios que la depresión ha llegado a su vida por falta de Dios. Porque a veces nosotros nos encontramos en un sinnúmero de cosas, pero no podemos llenarlo con nada. No podemos, aunque estemos ocupados, como decía al principio, no podemos llenarlo con nada. Y no solamente en esta hora vengo a ofrecerte a Dios, sino a ofrecerte conocerlo verdaderamente. Yo anoche pensaba y yo decía, wow, Dios mío, qué detalle el tuyo, el haberte ido como hijo, porque Jesús estuvo aquí en la tierra y claramente le dijo a sus discípulos que él se iba, pero que iba a dejar un consolador. Exacto. Y yo anoche pensaba, wow, Dios mío, nadie me ha hecho un regalo más especial que haberme dejado su Espíritu Santo. Yo digo, wow, hay cosas que yo no puedo contárselas a nadie, por más confianza que yo le tenga a esa persona, y yo puedo sentarme en lo que es los secretos de mi habitación y yo comenzar a conversar con el Espíritu Santo. Y esto es lo que la gente verdaderamente necesita conocer en este tiempo, sí. Pastor Samuel. Fíjate algo, cuando nosotros nos vamos a lo que es la realidad, podemos describir que la depresión no es más que un resultado de un fracaso, o de algo que yo le llame fracaso, ejemplo, cosas que yo no pude lograr, decepción, la depresión viene por ahí. Y yo he escuchado predicador decir, te reprendo demonio de depresión. Es decir, yo no puedo utilizar la depresión para llamarle como nombre demonio, cuando la depresión no fue causada por un demonio. Y nosotros tenemos ejemplo bíblico, por ejemplo, Elías. Elías sale corriendo tras el desierto y cae en depresión, no fue por un demonio, sino porque tenía miedo de que Jezabel le quitara la vida. Es decir, lo que produjo un trauma en su mente y lo hizo caer en la depresión fue la amenaza que Jezabel trajo a él, o mandó, la palabra que le mandó. Entonces, es una cosa que nosotros tenemos que tomar en cuenta, y todo aquel que nos está escuchando, que nosotros no podemos llamarle. Ahora, la depresión llega un momento que sí Satanás se apodera de nuestra vida, pero es cuando uno le da larga a eso. Es decir, cuando ya la depresión domina mi cuerpo, domina mi mente, mi intelecto, Satanás aprovecha, es ahí donde la gente suele querer quitarse la vida. Porque ya Satanás tomó dominio de ese cuerpo, pero fue porque la depresión comenzó a creer y a expandirse dentro de la persona. Es decir, hay personas que están en depresión y cuando entran en depresión, al principio, ellos se dominan a sí mismos. Así es. Es decir, tengo la oportunidad de yo rechazar o de yo seguir en la misma condición. Si yo encuentro que la solución es seguir igual así, pues entonces ahí es que donde caigo en el fracaso, porque ya Satanás interviene y trae consigo lo que es, gloria al Señor, deseo de morirse, de quitarse la vida y todas esas cosas. Es decir, hay que tener cuidado porque a veces nosotros mencionamos cosas que son antibíblicas. Así es. Y son cosas que no edifican, sino que quien lo escucha lo sigue mencionando. Por ejemplo, el demonio de depresión. La depresión no es más causada por un fracaso. Fracasé, no logré lo que quise lograr, me desanimé, me desalenté, caí en depresión. Es decir, perdí la fuerza, el ánimo, el deseo, y es ahí donde la depresión visita a la persona. Entonces hay que tener cuidado con eso. La gente tiene que saber que la depresión no es un demonio, sino que los demonios, si tú le permites y le das larga, ahí sí ellos toman dominio de nuestra mente. Entonces no podría llamarle demonio, gloria al Señor, o decir que es un demonio cuando es causada por un fracaso o por un lamento, cualquier cosa. Fácil, la gente, lo más difícil es usted salir de una depresión, pero caer es fácil. Así es. Miren, algo que el pastor Samuel acaba de tocar es que la depresión no es un demonio. Y hoy en día vivimos lo que es, que nos encanta andar aconsejando a los que verdaderamente son demonios y reprendiendo las verdaderas enfermedades. Exacto. Hay gente que no quiere entender que verdaderamente la depresión es una enfermedad. Sí. Y nosotros llegamos a la depresión con algo que usted mencionó, con Eliseo, el temor. Sí. El temor es algo que cuando un creyente, porque incluso los creyentes pueden caer en depresión,
Cuando usted ve a un creyente en depresión, es porque de cierta forma apagó el Espíritu Santo con lo que es el temor. Exacto. Porque no es que esa persona no tenga el Espíritu Santo. Y ahí es donde yo voy con los frutos del Espíritu. No es que esa persona no tenga el Espíritu Santo, sino que tal vez lo ha contristado con una de las naturales cosas que surgen de nosotros mismos como seres humanos. Exacto. Así es. Y no significa que porque un cristiano esté en depresión ya es menos cristiano, no. Tal vez está pasando por un momento de dificultad, tal vez aconteció algo, como decía el pastor Samuel, y esa persona necesita nuevamente regresar a lo que es el secreto con el Espíritu Santo. Ahorita, como yo decía, nosotros tenemos la oportunidad de nosotros mostrarnos débiles delante del Espíritu Santo y contarle todo lo que nosotros sentimos. Pero primero hay que reconocer que nosotros hemos contristado al Espíritu Santo, porque a veces lo que nosotros no reconocemos eso. Nosotros creemos que porque nosotros seguimos hablando en lengua, seguimos danzando, nosotros continuamos bien con el Espíritu Santo. Y esto solamente es un don. Sí. Es un don. Tú puedes haber contristado al Espíritu Santo y en un momento determinado tú sentir su presencia cuando invada algún lugar. Así. Y aún así tú seguir en depresión. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está contristado. Y de la manera en la que el Espíritu Santo puede dejar de estar contristado contigo es cuando tú entiendas que el fruto de él no es lo que es el hablar en lengua, el tú danzar. Y yo les voy a aconsejar algo. Cuando nosotros sintamos el Espíritu es muy bonito, cuando nosotros lloramos, cuando nosotros nos desgarramos delante de su presencia. Pero algo que nosotros debemos tomar en cuenta es que cuando sintamos esa bella presencia, le digamos que quite todo lo que no sea agradable para Él en nuestra vida. Que aprovechemos ese precioso momento que Él nos brinda. Fíjate algo, nosotros nos vamos a lo que es la Biblia y nos damos cuenta que nosotros como ser humano pasamos diferentes tipos de situaciones. Y a veces nosotros queremos como obviar eso, porque somos creyentes, pensamos que no podemos caer en cualquier situación. Entonces, se nos ha vendido a nosotros, se nos ha enseñado, o se nos ha dicho, o hemos escuchado, es la palabra, de que quizás porque yo sea creyente, yo no puedo caer en depresión. Usted sabe la gente que hay dentro de las iglesias en depresión. Pero lo que pasa es que este punto y este tema no se habla dentro de la iglesia. Así es. Porque muchas personas suelen creer de que un cristiano no puede caer en depresión. Es más, yo le voy a decir algo. Nosotros como seres humanos, a veces, y como creyentes cristianos, solemos caer más rápido en depresión que cualquiera. Así es. Porque no hay una gente que se desanime más rápido que un evangélico. Es decir, el simple hecho de que yo llegue a la iglesia, Paulina no me saludó, ya ese día yo me voy frustrado para mi casa. Así es. Entonces, nosotros como creyentes, aunque hablemos en lengua, dancemos, solemos nosotros desanimarnos rápido. Ejemplo, si llegó el día y a mí me tocaba una parte, y porque comenzó tarde el culto y quitaron algunas partes, y a mí no me dieron la mía, ya es el día más frustrante para mí. Pusieron a cantar fulana, que fulana canta mejor. Entonces, comenzamos a formular en nuestra mente un concepto de lo que no es, y el concepto que formulamos en nuestra mente es donde nos lleva a caer en depresión. Porque una persona antes de caer en depresión se siente desanimado. Así es. Lo segundo es que una persona, pues que antes de caer en depresión se siente como que no es capaz. Es decir, su autoestima baja y se sienten como incapaz de ellos ser quien eran antes. Por ejemplo, Elías sale tras el desierto, dice que dejó su criado y cuando deja el criado se va tras el desierto. Pero cuando llega a un lugar, antes de llegar al lugar, cuando está caminando, dice, basta ya, quítame la vida. Elías se sentía que él no era mejor que nadie, sino que los demás eran mejor que él. Decía, basta ya, quítame la vida, no soy yo mejor que mis padres. Es decir, su autoestima, ¿qué pasó? Se cayó. Él se sentía incapaz, él sentía que él era menos que nadie. Él sentía que su vida no tenía valor. Entonces, ese es el problema, que hoy tenemos gente dentro de la iglesia que no sabemos luchar con ellos. Así es. Ejemplo, yo como pastor, como líder, yo tengo que conocer el estado emocional de una persona. 100%. Porque yo no te puedo tratar a ti igual como trato al otro. Quizá tu autoestima está alta, pero hay otros que la tienen bajita. Entonces, ese es un problema que hay hoy dentro de lo que es el evangelio. Y a veces nosotros golpeamos a la persona, la herimos con expresiones, con acciones, pero desconocemos lo que ellos están viviendo. Así es. Entonces, tenemos gente hoy dentro de la iglesia que está viviendo una depresión absoluta. Por eso es que evangélicos, hemos visto evangélicos que se quitan la vida. Se le metió el diablo. No, el diablo no se le metió.
ella formuló conceptos en su mente, y al formular esos conceptos en su mente, esa persona quizás no se sentía amada, se sentía rechazada. Satanás dijo: el momento de yo acabar con ella y no permitirle que alcance la salvación. Porque Satanás no se aparece cuando la depresión llega. Así es. Satanás aparece después que hay un nivel de depresión dentro de ti, que él entiende que tú no lo echas fuera, sino que ya él te puede dominar. Entonces, ahí es que nosotros debemos de entender. Es un tema que es muy importante. Usted como creyente, yo como creyente, necesitamos saber que todo aquel que cae en depresión se siente solo, desanimado. Entonces, lo más difícil para un creyente es avanzar, crecer, desanimado. Una persona que siente que nadie lo quiere, ya todo le da lo mismo, nada le importa. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de reconocer, que sí, que un creyente puede caer en depresión. Y mira algo, Pastor Samuel, en cuanto a lo que es el sentirse deprimido, eso depende del tipo temperamental que muchas veces las personas sean. Porque, por ejemplo, yo soy una persona de temperamento melancólico. Y yo puede ser que sea dada a la depresión. Pero yo entiendo que Cristo a mí me hizo libre. Amén. Y que yo tengo que empezar a mirar las cosas que no son como si fuesen. Porque ese es el problema de nosotros, que a veces nosotros creemos que nuestra realidad es nuestra verdad, que lo que nosotros estamos viviendo es lo que nosotros somos, y no es así. Hay algo mucho mayor que el Señor tiene preparado para nosotros, pero que es que hay que pasar los procesos. El oro, para saber qué es oro, ¿qué pasa con él? Fuego. Es procesado por el fuego, es pasado por el fuego, para saber que verdaderamente es oro. Y nosotros a veces, el Señor nos hace promesas, comienzan personas a hablarnos de parte de Dios, a decirnos: tú vas a llegar a cierto lugar, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Y nosotros decimos: bueno, pues yo voy a comenzar a buscar a Dios en oración y voy a comenzar a hacer todo lo que yo tengo que hacer para yo alcanzar eso. Entonces es ahí cuando verdaderamente el enemigo entra en nuestra vida. Ahí es donde él comienza a operar. Porque les voy a decir algo: cuando el Señor desata una palabra en nuestra vida, el primero en creer esa palabra es el diablo. Así es. El primerito en creer esa palabra es él. ¿Por qué? Porque él sabe que verdaderamente Dios puede cumplir. Y nosotros a veces como creyentes no creemos esa palabra que dice que Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios dijo que iba a hacer de ti, él lo va a hacer por encima de tus circunstancias. Así que tu realidad no es tu verdad. Lo que tú estás viviendo ahora es la antesala de esa victoria que tú vas a tener. Lo que pasa es que nosotros a veces tenemos que ganarnos la confianza de Dios para que nosotros verdaderamente le demostremos que nosotros merecemos eso que nosotros pedimos recibir. A veces nosotros tenemos que enseñarle al Señor que nosotros podemos con eso que nosotros estamos pidiendo que nos entregue. Y hay mucha gente que dice que el Señor está preparando una bendición, que el Señor está preparando algo y que por eso no lo ha recibido. Y déjenme decirle que eso es mentira. El Señor no está preparando nada. Todo lo que el Señor nos va a entregar, Él lo tiene ahí en un ladito. A quien Él verdaderamente está preparando es a nosotros. Así es. Y por eso es que nosotros muchas veces caemos en depresión, porque comenzamos a decir: wow, Dios dijo de mí que yo iba a ser un profeta, que yo iba a ser un evangelista, que yo iba a hacer esto, y no lo estoy viendo. Pero el problema está en que Dios lo dijo, y su trabajo es hacerlo. Ya el tuyo solamente es creerlo. Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y no hay por qué nosotros deprimirnos, porque en el presente no estemos viendo lo que Dios habló para un futuro. Y ese es el problema, que a veces a nosotros nos desatan palabras y no nos dicen: Dios lo va a hacer más adelante. Sí. Pero primero tiene que prepararte a ti para recibirlo. Porque hay cosas, Pastor Samuel, que si Dios no las entrega en la condición en la que nosotros estamos, nos perdemos. Así es. Sí, fíjate algo, ahora que tocaste ese punto, es un punto muy importante. Fíjese, lo primero es que nosotros debemos entender que Dios no nos puede entregar nada si Él sabe que no tenemos la capacidad para nosotros, pues, para que eso sea de bendición para nuestra vida. Porque hay cosas que Dios la quiere entregar para bendecir nuestra vida, pero al nosotros no tener la facilidad de manejar lo que Dios nos va a entregar, se convierte en un problema. Así es. Entonces, por eso es que a veces no es que Dios miente, sino es que Dios entiende que no es el momento indicado. Por ejemplo, hay cosas, hay dones, hay niveles de unción, hay niveles que usted como ministro, Dios lo quiere llevar, pero Dios sabe que si lo eleva a ese nivel, cuando usted se ve elevado ahí, usted se va a crecer, va a pensar que usted es el último, que como usted no hay nadie. Entonces, Dios siempre lo mantiene como siempre ha estado, hasta que no madure y hasta que no cambie su mentalidad.
Porque entonces la gente diría, entonces, ¿para qué Dios me tiene eso si Él sabe que yo no lo puedo dominar? Así es. Porque esto se consiste en usted ir escalando. Entonces llega un cierto nivel de madurez que en el momento Dios sabe que usted tiene la capacidad de dominar, de manejarse con lo que le va a entregar. Entonces Dios dice, este es el momento, este es el tiempo de yo recibir, pero eso está ahí. Es más, yo me atrevería a decir que lo que Dios, lo que nosotros necesitamos está dentro de nosotros. Así es. Solamente es activarlo. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos? Necesitamos creer. Y aparte de creer, nosotros tener la capacidad para nosotros dirigir o nosotros poder hacer nuestro lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Como decía al principio, ¿en qué se relaciona lo que es la depresión con los frutos del Espíritu? Es que el fruto del Espíritu lo dice claramente, es gozo, es paz, amén, es amor, es benignidad, es paciencia, es templanza. Y nosotros a veces no tenemos paciencia, no tenemos amor, no tenemos paz, no tenemos gozo y ni siquiera tenemos fe. Sí. Y por eso es que no tenemos esa capacidad para nosotros creer lo que Dios ha determinado de nosotros. A veces nosotros, porque nos falta este fruto del Espíritu, es que no llegamos a eso. Por eso yo insto a toda persona y a todo creyente que evangelice a alguien, que instantáneamente logre que esa persona acepte a Cristo, que lo enseñe a buscar del Espíritu Santo. Y no del Espíritu Santo como alguien que lo puede hacer danzar, que lo puede hacer hablar en lengua. Y ustedes dirán, Paulina, ¿tienes algo en contra de lo que es danzar y hablar en lengua? Y no, realmente yo entiendo que eso es muy bueno, porque cuando uno habla en lenguas, habla un lenguaje totalmente celestial, que otras personas ni siquiera son capaces de entender, a menos que no estén tan bien conectados de Dios, o a menos que Dios no les haya dado lo que es la interpretación. Pero no me estoy refiriendo a esto, eso es muy bueno y es verdaderamente bonito, pero a lo que yo me estoy refiriendo con esto es que primero hay que buscar tener una relación con el Espíritu Santo, porque yo veo creyentes que hace mucho tiempo que se apartaron de Dios y siguen teniendo ese don, porque es que los dones son irrevocables. Así es. Aquí lo verdaderamente importante es ser llenos del Espíritu Santo. Pero para nosotros ser llenos del Espíritu Santo, primero tenemos que, número uno, aceptar a Dios. Y si ya nosotros aceptamos a Dios, entonces lo que tenemos que hacer es que comenzar a reconocer delante del Espíritu Santo que nuestras obras de la carne, es decir, el temor, la ira, están siendo manifestadas en nuestra vida antes que los frutos del Espíritu, que son la paz y el gozo. Eso es lo que nosotros verdaderamente tenemos que entender. Y fíjate algo, Paulino. Cuando nosotros analizamos, nos damos cuenta que más que danzar hay que tener amor. Es decir, yo no me voy a identificar como un cristiano que tiene fruto por yo danzar, cualquiera danza. Así es. Ni tampoco me voy a identificar como un buen creyente porque hablo lengua, cualquiera habla en lengua. Es más, la lengua hoy en día se ensaya, la gente se la aprende, la escucha, se la aprende. Es decir, estamos viviendo en un tiempo donde nos estamos manifestando más lo que creemos y no lo que es real. Es decir, yo como cristiano tengo que dar fruto. Bueno, yo tengo que sentir amor hacia mi prójimo. La Biblia dice que debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, si yo no te amo a ti tal como tú eres, a pesar de tus imperfecciones, igual que a mí, pues entonces yo no tengo fruto, no tengo ese fruto que es el amor. Lo siguiente es el gozo. Hay gente que en vez de gozarse contigo, lo que hace es que se trancan, se frustran. Es decir, hay victorias que tú obtienes que en vez de la gente gozarla y disfrutarla contigo, eso le causa tristeza. Entonces, si yo no tengo gozo, si yo no siento gozo, no obstante porque yo estoy bendecido, sino por el gozo también. El gozo nada más no puede ser por lo que yo reciba. Si tú recibiste una bendición, yo tengo que sentirme gozoso. Hoy no, hoy la gente se siente mal cuando Dios te bendice a ti. Comienzo a sacar conclusiones de cómo Dios lo hizo, que cómo esto, que si tú no eras aquello, que aquello. Entonces, ese es el problema de hoy en día, que nos estamos envolviendo en un círculo donde el evangelio solamente lo hemos cogido para hablar en lengua, lanzar y manifestar algunas cosas que creemos que es lo real. Pero la Biblia dice claro, dice que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz. Usted sabe la gente que no tiene paz y vive danzando. Usted sabe la gente que hay dentro del evangelio que usted lo ve hablando en lengua, pero no sienten paz. Es decir, el simple hecho de que tú tengas esa mascarilla y eso me causó problemas, ya la paz a mí se me fue. Que Paulina usa unos lentes, ya yo por yo verte con los lentes, ya yo estoy en batalla. Es decir, no puede haber paz en mí si yo no comparto los ideales como tú eres. Por eso es que tengo que aceptar a la persona tal y como soy, porque yo no soy el Espíritu Santo, ni tampoco soy Dios para yo llevarte a lo que yo quiero que tú seas. Entonces, hay algo que se está dando hoy, y lo que se está dando dentro de la iglesia es que la gente quiere que tú seas como ellos quieren que tú seas como ellos quieren que tú seas. Es decir, me explico.
el concepto que ellos tienen de ti, así mismo ellos quieren que tú seas. Entonces, eso le quita la paz a los evangélicos, sí. Muchísimos evangélicos sin paz. Usted lo ve que están en batalla, no tienen paz. Y la Biblia dice, sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Es decir, antes que la santidad va la paz. Si no hay paz, no hay nada que buscar. Paciencia. Poco cristiano con paciencia. Muy poca. Poco. Si usted le habló cualquier jala de una vez, dice, espérate. Señor, reprenda. Señor, el diablo me usó. No. Yo como humano, yo tengo que tener paciencia. Yo tengo que saber esperar. Yo tengo que saber aceptar la realidad de otro. Si yo no sé aceptar la realidad de otro, pues entonces yo no tengo paciencia. ¿Qué paciencia es tú esperar? Y más que esperar, tú aceptar. Es decir, cualquier cosa, cualquier acción que una gente haga, ejemplo, yo como líder en mi congregación, yo no puedo actuar por impulso, por una reacción que una persona tome que no sea igual que la mía. Es decir, la paciencia debe funcionar ahí. Y también benignidad, bondad, fe, todas esas cosas son necesarias. Y nosotros creemos que todas aquellas personas que no tengan lo que se llaman los frutos del Espíritu deberían sentarse a analizar y ver cuál de esto le hace falta. Y si me hacen falta todo, yo tengo problemas. Pero serio. Pero serio, sí, pero estoy grave, intensivo, hay que llevarme rápido. Porque si no tengo ni uno, es más, no uno, eso tiene que ser una combinación. Así es. Porque hay gente que no tienen paz y dice, yo tengo gozo. No, eso tiene que ir una combinación. Tiene que ir correlacionado. Es decir, si una solo funcionara, no tuvieran todo ahí. Así es. Algo que la gente no comprende, basado en lo que el pastor Samuel acaba de decir, es que hasta cierto punto yo puedo cambiar la actitud de alguien, pero ya cuando yo entiendo que es una fuerza superior a lo que yo de palabras podría resolver en alguien, yo vengo y digo, no, que obra el Espíritu Santo. ¿Y por qué desde un inicio no hicieron lo que estamos haciendo ahora? Que estamos diciendo, reconoce tu debilidad delante del Espíritu Santo y Él lo va a hacer. Nosotros no tenemos que obligar a nadie, porque a veces nosotros limitamos a Dios y nosotros entendemos que el diseño de alguien debe ser conforme a lo que Dios ha hecho conmigo. Y déjame decirte que lo que Dios ha hecho contigo es basado a lo que tú has vivido. Tú no sabes la historia de nadie. Entonces tú tienes que comenzar a comprender que cada quien tiene una historia detrás. Y nosotros lo único que tenemos que aprender es a ser simpáticos, a ser amables, a ser buenos líderes si estamos dentro de una congregación. Porque muchas veces la gente entiende que porque yo soy el líder, tú tienes que caminar como yo te diga. Si yo quiero que tú tires el pie derecho y tú tiras el izquierdo, ya hay un problema por eso. Sí. Y las cosas no son así. Nosotros tendemos a limitar a Dios. Y Dios es un artista, yo siempre lo he dicho. Dios no puede hacer lo que tú esperas que Él haga, porque entonces, ¿dónde estaría la maravilla de Dios? Si ya nosotros determinadamente sabemos lo que Dios va a hacer en alguien. Nosotros podríamos decir, mira, Él se convirtió y las cosas van a ser así, así y así. E incluso la gente ni siquiera caería en depresión. Porque si la gente supiera cómo Dios va a operar, cómo Dios va a actuar en cuanto a nuestras circunstancias, nosotros sabríamos que nosotros tal vez en un momento determinado estamos pasando por algo, pero que Dios va a resolver esto de cierta forma. Si yo supiera cómo Dios me va a elevar a ciertos lugares, yo estaría tranquila cuando el diablo se levanta. Y les voy a decir algo, cuando nosotros comenzamos una búsqueda más allá de lo que nosotros antes buscábamos, es decir, si antes yo oraba 1 hora y ahora yo me dispongo que yo voy a orar 1:30, ya eso es un problema. Y ahí se te levanta todo. Entonces ahí, si nosotros no tenemos paciencia, no comprendemos que es Dios que permite todas las cosas. Y que nosotros tenemos que ser oprimidos para nosotros probar que verdaderamente vamos a llegar a ese nivel y que merecemos estar en ese nivel. Y el enemigo se levanta fuertemente cuando Dios declara una palabra en nosotros y cuando nosotros decidimos creerla. Porque como yo le decía ahorita, al Él ser el primero en creerla, ya cuando tú la crees, eso es un problema. Y el enemigo se pone fuertemente nervioso. Cuando Él ve que Dios determina algo para nosotros y nosotros decidimos creerlo, porque algo que a nosotros nos domina es la inseguridad. Comenzamos, Dios dice que va a hacer algo y nosotros comenzamos, pero Señor, ¿qué cómo tú lo vas a hacer? ¿Qué cuándo tú lo vas a hacer? ¿Qué de qué manera? No importa cómo Dios lo vaya a hacer. Aquí lo único importante es que Él dijo que lo va a hacer. Y la palabra de Dios no se torna vacía. Dios no dice algo simplemente por entretenerte. Dios dice algo para expandirte.
Dios dice algo para que tú digas, óyeme, yo tengo que ponerme para lo mío, porque si Dios dijo que yo voy a hacer eso, oye, a mí me gusta lo que el profeta me dijo, me gusta lo que el Espíritu Santo me susurró en el oído, pero a veces nosotros no lo creemos, decimos, wow, el Señor me llama a predicar y yo soy gago, como decía Moisés. Una excusa. Tú me estás diciendo que vaya a predicar y yo soy un niño, dijo Jeremías. ¿Entiendes? Nosotros comenzamos a ponerle limitaciones a Dios, porque no siempre es el diablo, somos nosotros mismos en nuestra humanidad, que nosotros decimos, wow, Dios mío, ¿cómo es que tú lo vas a hacer? Mira, yo tengo algo, Pastor Samuel, que yo reconozco que esto es mi debilidad. A absolutamente todo el mundo le gusta cómo yo canto, le gusta cómo yo hablo, menos a mí. Menos a mí. A la gente me dice, wow, me gusta tu dicción, me gusta cómo tú te expresas, y yo digo, wow. Una persona que se traba muchas veces y vienen y me dicen esto y el Señor viene y me dice, yo te he llamado como predicadora, yo te he llamado como adoradora, y yo, wow, Señor, tú eres tremendo diciendo lo que uno no cree. Lo que uno no cree, eso es así. Eso es así, pastor. A veces lo que uno no cree es lo que Dios tiene para nosotros. Así es. Paulina, el tiempo se nos ha terminado. Ha sido una bendición tenerlas acá con nosotros en este espacio conociendo la verdad. Amén. De verdad que sí, que ha sido bastante edificante. Y ya ustedes saben, mi gente preciosa, linda, nos vemos en la próxima. Vamos a seguir hablando acerca de lo que es la depresión. Un cristiano puede caer en depresión si todas estas cosas que usted puede ser edificado con ella. Así que Dios te bendiga. No olvides suscribirte y activar la campanita para que sea bendecido con todo este contenido que Dios nos permite nosotros realizar día tras día. Así que Dios te bendiga. Shalom. Amén.